Tiene la palabra José Molina. Avísame cuando me falten unos minutos para exponer el experimento. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por asistir. Quiero aprovechar la ocasión para ofrecer, para dedicar esta charla que voy a tener a dos compañeros míos que han fallecido este mes. Uno, Paco Díaz de la Cruz. Fue alumno mío, gran amigo mío, me ayudó, era secretario del Colegio de Ingenieros, pensaba venir a esta charla, murió el 2 de febrero. Y últimamente, hace 2 días, el día 22 exactamente, falleció de repente el secretario del Comité de Inventiva y Creatividad que participó en la organización de esta conferencia precisamente porque era el secretario del Comité de Inventiva y Creatividad, que en paz descanse. Dicho esto, voy a referirme un poco como dice en el programa, a los enigmas físicos. Realmente no es así. Más que enigmas físicos, voy a hablar de los enigmas del universo, que solo son 2 básicos. Todos los demás tienen una explicación lógica a partir de esos 2 enigmas, que lo vamos a decir. Y si no es porque no se encuentran, pero siempre la base es enigmática. Decía Goethe, que era un sabio, era literato, era economista, este fue el que inventó los libros de cuentas, el saldo, Eber y Haber, eso fue Goethe, ¿no? Goethe decía, cuanto más avancemos en la ciencia, más cerca estamos de lo incomprensible, o sea, del enigma. Y aprovecho a que estamos en el 5º centenario de Santa Teresa. Santa Teresa era una mujer extraordinaria, además guapísima, lo cual está hasta cierto punto relacionado con su valía, porque no cabe duda que la belleza está asociada a la eficacia, por razones biológicas, por una consideración muy sencilla, porque, como decía Ortega y Gasset, no solamente hay que convencer, hay que seducir, porque si te seduce lo que te perjudica, eres eliminado. Hecho este inciso, Santa Teresa yo leí de sus obras hace muchos años, que me la regaló un matrimonio amigo. Ella pues discutía mucho conmigo, más que él, sobre estas cuestiones más o menos filosóficas, y me regaló las obras completas de Santa Teresa. Lo he experimentado, decía ella. Pues bien, Santa Teresa tiene una frase genial, que es la siguiente: y no es mi intento, por poco humilde que soy, pensar que atinaré a la verdad. Es una manera bellísima y, por tanto, muy acertada para exponer la herramienta básica de toda deducción, que es la duda. Según decía Aristóteles, a la verdad se llega a través de la duda. Y pues Santa Teresa, de una manera poética. Unos años después de morir Santa Teresa, nació Descartes, y está la duda metódica. Bien, pues Santa Teresa, como voy diciendo, hablando de los enigmas, tiene otra frase genial también, que decía: entre las cositas que Dios creó, hay algo, además, que no se entiende. ¿Acaso como una hormiguita? O sea, que siempre es que no se entiende, es el enigma de partida. Pues bien, vamos a hablar ahora del tema, después de esta introducción, pero las introducciones son tan interesantes muchas veces como el objetivo, porque en la imagen siempre encierra gran parte del contenido, por eso nos atraen las cosas. El universo presenta 2 enigmas básicos. Un enigma es la existencia de las cosas en sí. Decía este filósofo español, Jorge Ruiz de Santayana, decía: querer imponer razón al universo es locura, porque la existencia es esencialmente irracional. Yo diría, porque la existencia es esencialmente enigmática. Bueno, ese es el primer enigma, la existencia de las cosas. El segundo enigma es la capacidad que tienen las cosas de organizarse a partir de la materia de forma inteligente, o sea, que son capaces de pensar en sí mismas. Y esto es muy importante, porque es un matiz importante, es un matiz ontológico, o sea, esencial. Mirad, del primer enigma se puede, que va incluido en él,
un enigma parcial, porque lo voy a excluir porque tiene una importancia trascendental en cuanto a lo que vamos a hablar. El enigma, este enigma primero encierra en sí otro enigma, que es la acción a distancia. La acción a distancia no tiene ninguna explicación. La acción a distancia es que está materializado, no cabe duda, que si no hubiese la ausencia absoluta de algo entre dos cuerpos, no se puede hacer acción. Pero cuando este cuerpo actúa sobre este otro mediante acción gravitatoria, quiere decir que hay un medio, algo en donde se apoya esta circunstancia. La acción a distancia, como decía mi profesor, yo ingresé en la universidad como físico en el año 1942, o sea que hace más de 70 años, creo, no me acuerdo ya, sí, justo 70 ya, un año, ¿no? Bien. Pues Julio Palacios nos decía en clase, hablando de estas cosas, decía, se puede admitir el misterio, que es lo que no entendemos, pero que constatamos y que comprobamos directamente con nuestros sentidos. Pero lo que no se puede admitir es el absurdo. Y entonces, porque el absurdo se descalifica a sí mismo. Y dentro de los misterios que él consideraba, uno era la acción a distancia, y tenía razón, es un misterio, es un enigma. Y después ponía otro ejemplo que estaba equivocado, que es, por ejemplo, la acción que tiene del comportamiento de la materia, que es sus características ondulatoria y corpuscular. Pues no, señor. La materia tiene una componente corpuscular, pero el efecto onda es una cuestión que no tiene, es un híbrido que no encaja en la lógica. No tiene sentido, por ejemplo, decir que la materia se convierte en energía. La energía forma parte de la relación a distancia. La energía para mí está digamos, soportada por la modificación que tiene en los espacios físicos que acompañan a los cuerpos. Bueno, bien, dicho esto, vamos a seguir con el enigma que estábamos hablando. Dentro de estos dos enigmas básicos, que es la cuestión de la existencia de la materia y la existencia de la capacidad que tiene la materia para organizarse conscientemente en nuestro cerebro, porque es capaz de pensar en sí mismo, y claro, entonces está dotado de libertad, surgen entonces tres, digamos, aspectos. Uno, el físico, que es la ciencia que estudia la acción de la naturaleza, en función de esa naturaleza que tiene la naturaleza, que tiene una manifestación puramente causal. Después, el otro es el mundo biológico, que es la capacidad que tiene la materia de organizarse de una manera muy complicada. O sea, que la relación causa-efecto, diferencias muy pequeñas pueden generar comportamientos muy dispares, muy grandes. Y entonces surge una idea ficticia de libertad. Y después está la naturaleza consciente. La naturaleza consciente es muy importante porque es la capacidad que tiene esa materia de organizarse de una manera consciente, o sea, capaz de pensar a sí mismo. Mirad. Entonces, esto da lugar a que nosotros consideremos que el universo en su totalidad tiene estas dos naturalezas, la física y la consciente. ¿Y eso qué quiere decir? Mira, yo di una conferencia hace muchos años, invitado por el rector de la Universidad de Santander, hace muchos años, 70 y no sé cuánto, 76 o sí que debe ser, y en esa conferencia yo puse con carácter original, lo cual no quiere decir que otro no hubiera pensado lo mismo, porque es lógico que en el universo no existen funcional y fenomenológicamente considerados casos únicos. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir? Que si hay algo, ese algo tiene una razón de ser y está en ejercicio. Y por consiguiente tiene que ser multiplicidad. Y hay muchos algos iguales. Aquí tenemos ahorita. Bueno, pues si existe un planeta, existen muchos planetas, como estamos comprobando. Y si existe un planeta habitado por seres conscientes, existen más planetas habitados por seres conscientes. Por consiguiente, la consciencia es una característica del universo en general. Y después está la deducción cumbre de esto. Si existe un universo nuestro, que según mi opinión
es limitado, existen más universos como el nuestro. Y por tanto, el universo global, que para mí es una realidad deducida, es el universo global, pues es un universo infinito dentro de la nada dimensionada, el tipo euclidiano tridimensional, y formado, o sea que es discontinuo, está formado por infinitos universos. Eso para mí es una circunstancia que no tiene duda, a partir de ese principio de los casos únicos, ¿no? Bien. Dicho esto, vamos a analizar un poquitín metiéndonos ya un poco, limitándonos un poco, porque te vas un poco, la imaginación te lleva por sitios un poco fuera de lo que, el objeto de lo que... Vamos a analizar un poco la cuestión de estos enigmas de los que partimos, porque después están las paradojas. Las paradojas son es una circunstancia enigmática, pero que en sí encierra cierta acercamiento, cierta proximidad con lo incomprensible, con lo que no tiene lógica. Porque viene de la paradoja, sale de una palabra que hay dos principios, dos partes, que es para, que significa proximidad, cercanía, y doxa, son prefijos griegos, que significa en contra a lo común. Paradoja es aquello que está próximo a lo que no se comprende. ¿Me entiendes? Hay un académico que es Fernando Bombal, me parece, Gordon, que yo asistí al discurso en que le hicieron académico, y dio una conferencia que se titulaba Las paradojas, el rigor, historia interminable, y definía la paradoja lo que está más allá de lo creíble. Bueno, pues entonces en física nos encontramos que existen las paradojas del comportamiento de las cosas, y en eso vamos a reducir la física moderna, por ejemplo, que de eso voy a hablar al final. Me avisas cuando me llegue el tiempo, ¿eh? Voy a avisar dentro de poco. Sí, la física moderna tiene unos principios, hay 4 principios básicos, que son 2 de la relatividad especial o esencial, especial o reducida, no sé cómo se llama, cuidado que estoy en eso metido, y después está el principio de la relatividad general, que es el principio de equivalencia, y el principio de donde arranca toda la física cuántica, que es la física del infinitésimo físico, del orden de 10 elevado a menos no sé cuánto, creo menos 12. Y la física cuántica cuestiona la ley de la causalidad. Pues bien, los 4 principios en que se basa para mí son 2 inaceptables absolutamente, y otros 2 son parcialmente aceptables, o sea, son verdaderas paradojas. Y me voy a limitar ahora al primer principio de la relatividad, que dice lo siguiente, que con eso vamos, porque voy a hacer un experimento, que dice lo siguiente: todos los sistemas inerciales y galileanos todas las leyes físicas son equivalentes respecto a los sistemas galileanos inerciales. ¿Qué es un sistema galileano inercial? Es un sistema en el cual que está en reposo o en movimiento uniforme y rectilíneo. ¿Esto qué significa? Significa que no hay manera física de descubrir si un cuerpo está en reposo o en movimiento cuando él va a una velocidad rectilínea uniforme. Y eso lo comprobamos cuando montamos en el tren y vamos en una recta a lo mejor a 200 km por hora. Bueno, pues ese principio es parcialmente verdadero. ¿Por qué? Porque desde luego es cierto para las leyes que regían, que conocía el hombre en tiempo de Galileo y de Newton, que fueron los que lo idearon, sobre todo a Galileo, viendo cómo se movían las moscas en el camerino de un barco, se movía, y entonces que se movía en un espacio propio cerrado. En efecto, tú vas en un tren a 200 km por hora en línea recta y a una velocidad constante, y puedes jugar al billar, y lo mismo en un tren a 1 km por hora. Pero ojo, si chocas, el que va a 1 km por hora no le pasa nada, pero el que va a 200 km por hora se arma un amasijo de hierros y de bolas de billar y lo que quieras, y hay que deducir que de alguna manera la energía informa que ella está allí, y ahí voy yo. Y allí voy yo al experimento que voy a presentar. Y esa energía, ¿cómo se manifiesta? Mirad,
Todo no eso. te has dicho ahora de los minutos Bueno, correspondientes me falta al poco. experimento que vas a Bueno, hacer. pero un momento, porque esto es muy importante lo que voy a decir. ¿Cómo se manifiesta la energía? La energía se manifiesta de una manera en el espacio físico que acompaña a todos los cuerpos. Esta es la teoría que yo he desarrollado, que para mí muy aceptable, para mí, y que yo creo que he comentado con gente en esto, que es para explicarse dos fenómenos contradictorios, que es lo que dio un arranque de toda la física cuántica y toda la física relativista, que es el experimento de Michelson y el de la aberración de la luz. Pues bien, entonces, en este sentido, la física indica que nos dicen que la masa se convierte en energía. No, señor. Perdón, que la energía se convierte en masa. No, señor. La masa es una manifestación distinta más de la energía. La energía no se convierte de ninguna manera en materia, como veo yo que dicen que salen muchos libros de cosmología y eso, que hablan por ejemplo, dicen que 4 átomos de hidrógeno se funden en un átomo de helio y que la masa de la materia de los 4 átomos de hidrógeno es mayor que la materia de un átomo de hidrógeno, de helio, y el resto de materia se computa. No es así. La masa es una manifestación de la energía cinética, que entonces cuando un cuerpo suma y adquiere masa, se potencia gravitatoriamente. Entonces tenemos que la masa genuina de un cuerpo, cuando está en reposo, tiene un valor que va añadido, define y determina a esa materia. Pero cuando este cuerpo se mueve, entonces a una velocidad determinada se potencia gravitatoriamente. Eso se demuestra experimentalmente, midiendo la relación, la carga relativa de un electrón. La carga relativa es la carga E partido por la masa. Pues cuando están en aceleradores de partículas, resulta que esa relación disminuye, que quiere decir que su masa aumentó. Pero no aumentó por aumentar la materia, aumentó porque se potencia un efecto masa. Y entonces es como la energía potencial. La energía potencial se diferencia de la energía viva, o sea, de la fuerza viva, en que no manifiesta eso, está en reposo, ¿no? Bien. Dicho esto, esa propiedad de que de lo que vamos a hablar, que la energía nos puede determinar si estamos en reposo o en un movimiento en forma estelar, a mí se me ocurrió un experimento que era midiendo el cambio de la velocidad de la luz, porque yo me baso en que la velocidad de la luz no es un invariante, como no tiene que ser, porque no tiene lógica que una velocidad sea independiente de la naturaleza de una onda en el medio que se mueve, no. Entonces, a mí se me ocurrió un procedimiento que me aceptó un catedrático de la Universidad de Elche, hace ya bastantes años. Y el procedimiento consiste en lo siguiente: tomando la Tierra que gira alrededor del Sol, no cabe duda que dado el radio de esa órbita, que son 150 millones de kilómetros, el arco es una recta. Y como va a una velocidad constante, pues se puede considerar que es un sistema inercial galileano. Entonces, si yo digo que el espacio físico de la Tierra, el éter propio de la Tierra, se comprime por la proa, como se deduce matemáticamente, y yo llego a la misma fórmula que llegó Lorentz, tomando a base de las equivalencias físicas entre la energía electromagnética, que tiene capacidad de comunicar una cantidad de movimiento y de comunicar una energía, pues entonces yo opino de una manera justificada que la velocidad de la luz en la proa, en el espacio vacío de la proa, es distinta que en la popa. Y entonces me aceptaron la idea en Elche y combinamos pensamos hacer un experimento en que en lugar de medir la velocidad de la luz, que es muy difícil y muy complejo, íbamos a medir el coeficiente de permeabilidad magnética, que es el coeficiente de la fórmula de Ampère, en que se atraen dos bobinas, etcétera, dos campos magnéticos, y el coeficiente de Coulomb, o sea, la constante dieléctrica o permisividad. Y entonces
se iba a hacer el experimento, pero ¿qué pasó? Que exigían una cantidad de dinero que, claro, yo personalmente no me puedo sacar porque estas investigaciones, ¿sabes cuándo empiezas? No cuándo termina. Y yo pedí ayuda a distintos organismos, entre ellos a la sociedad que fundó Ramón Areces, con el cual yo tuve contacto hace muchos años. Ramón Areces. Ese Areces, y me lo negaron. Y entonces me pedí ayuda al Banco de Bilbao, a esos departamentos que tienen para ayudar al desarrollo, etcétera, etcétera, y me lo negaron. Entonces, claro, yo no podía hacer eso, pero se me ocurrió un experimento análogo, pero para el cual yo tenía acceso directo, que era medir la variación de la velocidad de la luz cuando pasa por cerca en un campo gravitatorio variable. El mismo experimento que se hizo el año 19 con el Sol y un eclipse de Sol que permitía ver las estrellas que no se veían normal. Y entonces se observó que una estrella que estaba aquí se le veía en otro lado porque la luz se desviaba al pasar junto al Sol. Pues bien, tomando que los átomos tienen una masa concentrada muy grande en el centro, por ejemplo, un átomo, si cogemos un átomo que tiene una masa determinada y lo ampliamos a 1 kilómetro de radio en lugar de diámetro que tiene, pues resulta que la masa del núcleo, que es aproximadamente el 90 y tantos % de toda la masa, está concentrada en el centro, en el núcleo del átomo, que tiene el tamaño de un balón contra 1 kilómetro, de modo que es un espacio vacío del todo. Y entonces, ¿qué pensaba? Dije yo, bueno, si nosotros disparamos un rayo, que es el experimento que voy a explicar ahora, que con un resultado para mí positivo, si yo lanzo un rayo de luz, por ejemplo, un rayo láser, que tienen unas propiedades muy determinadas, que es un chorro, porque ¿qué es la luz? La luz para mí es una lluvia atomizada de energía. Pues si mandamos un chorro y vemos la imagen que pega ese chorro de luz tipo láser en una pantalla a unos distancias. Ese experimento lo he hecho yo aquí, en este departamento. Entonces, veo la imagen que da. La enmarco con un bolígrafo en eso. Después tapo la imagen, el láser está ahí, tapo eso y pongo una sombra, la voy corriendo hasta que pase solamente un filete de luz. Entonces ese filete de luz sufre, al pasar rozando la materia, tiene que sufrir, según mi teoría, un desvío de raíz gravitatorio, pero no porque la luz se atrae como querían en tiempo de antes, que no, de fundamento puramente óptico, por refracción, por cambio de velocidad, porque la luz no solamente no tiene la misma velocidad en distribuido, sino que además, dentro del mismo punto, no se puede hablar de la velocidad de la luz, hay que hablar de las velocidades de la luz, porque es distinta la velocidad de la luz, según mi punto de vista, que creo que es bastante aceptable, pues no es para mí, como es lógico, las velocidades de la luz son distintas según la frecuencia que presenta, como se demuestra cuando pasa la luz a través de un cuarzo, de un prisma, que no solamente eso, sino que es el espectro, que es uno de los experimentos, es una de las experimentaciones básicas y fundamentales para analizar el universo, los espectros. Porque a través de los espectros, mediante matices, bueno, voy a citar otra vez a Santa Teresa. Yo he leído un libro, sí, ya termino. He leído un artículo que publica la revista última de la Sociedad Española de Científicos, pues que está escrito por una cosmóloga, que yo me acuerdo de Santa Teresa, que decía, dijéronme, y no sé quién, que lo único que podía hacer allí era entender que no iba a entender nada. Ese artículo se entiende muy mal porque es muy complejo, porque claro, variaciones infinitésimas de aspectos sacan unas consecuencias muy grandes y llegan a la conclusión que el universo no solamente se acelera, sino se acelera, no solamente se expansiona, sino que se expansiona en forma acelerada. Pues bien, que yo opino que el universo es estático, que es una galaxia de galaxias, porque así es como lo veo en el entorno al que tengo acceso. Y entonces hay que buscar la explicación del efecto Hubble, que ya sabemos lo que es, etcétera, etcétera. No podemos seguir porque no tenemos tiempo. Voy a hablar del experimento. Pues mira, entonces cogí un siguiente, pusimos un rayo láser, lo proyectamos, marcamos la mancha, cerramos, y entonces con un soporte puse primero la sombra creada por una lámina de oro que yo tenía, que había comprado hace muchos años, una lámina de oro, y
observamos la luz que salía difractada, que estaba puramente fuera del campo en donde estaba la luz, no vayera, que es la mancha de la luz del oro de la izquierda, que es esta que está ahí, esa de ahí, ¿no? Esa de ahí, exactamente. Después, en esa misma posición, coloqué una lámina de plástico, la que llevaba encima, que la tengo aquí además, una tarjeta de esas que se emplean para que te deje, que abran las puertas del metro, y la puse. Y obtuvimos una imagen luminosa que tenía que ser la misma si aplicamos las teorías de la difracción de acuerdo con la ley de Huygens, y vimos la diferencia, que la luz tenía muchísima más deducción y más en el oro. Y después pusimos una lámina que me preparó un herrero, por ejemplo, que tenía las mismas características que la lámina, que es la de la derecha. La del aluminio. Así, la de la derecha es plástico, la otra es aluminio. Y ya vemos las diferencias que hay con la del oro. Por tanto, de una manera física, hemos empíricamente evidenciado una realidad que habíamos supuesto antes, lo cual no quiere decir que yo en este sentido tenga razón. Por ejemplo, el experimento famoso del eclipse del año 19 tenía razón Einstein. No, Einstein desde luego predijo que se iba a desplazar la luz, pero no, y se desvió, pero no por lo que él dijo. Se desvió para mí, era un fenómeno de refracción como la edad. Y esto es el experimento que hicimos aquí, y con lo cual yo pienso ahora de darle, desde luego, desarrollar eso ya, porque esto fue hecho en plan casero. Pero es como hay que empezar. Ahora eso hay que hacerlo en plan científico y riguroso. No me dio tiempo. Dentro de esa quería al final cerrar un poco, hablando del enigma, que si meterme un poquitín a considerar el enigma límite, que es Dios. Bueno.